Hermanos y hermanas, estamos nuevamente en este lugar para llevar una tercera entrega de este tema de la confesión. Si usted todavía no ha visto el primero, donde explicábamos el error con el que se interpreta muchas veces la frase de Jeremías 17, luego la segunda entrega donde vimos la interpretación o la visión del sacerdocio o de la confesión en el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a ver el Nuevo Testamento, este sacramento de la confesión en el Nuevo Testamento. Y por eso estoy nuevamente aquí en el mismo lugar con mis dos jefas. Yo tengo dos jefas. Primero, la palabra de Dios. Aquí tengo la Biblia del pueblo de Dios. Esa es una de mis autoridades, vamos a decir, sacerdotal. La palabra de Dios, mi amor por la palabra de Dios. Y tengo otra jefa. Mírenla ahí. La Mater 3 veces admirable de Schoenstatt, que nunca me desampara. Yo siempre la tengo presente. La Virgencita. Entonces, después vamos a hablar de esa, según lo que nos dice esta. Así que más adelante vamos a seguir compartiendo cosas tan hermosas de nuestra iglesia. Entonces, son dos pilares para mí, que entonces se van a complementar con un tercer pilar que me lleva directamente, y es a la Eucaristía. La Biblia, la Virgen, la Eucaristía, no hay desperdicio. Pues en este día vamos nosotros a reflexionar, y lo primero que me llega a la mente es una frase que escuchamos mucho decir: no me confieso con alguien pecador como yo. Alguien que sea pecador como yo no me puede confesar a mí. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Será verdad que la Biblia impide que alguien como yo pueda escuchar y en nombre de Dios perdonar mis pecados? Pues vamos a ver algunos textos, como siempre. Vamos primero a ver el capítulo 5 de la carta de Santiago, que dice, capítulo 5, versículo 16, va a decir: confiesen unos a otros sus pecados, recen unos por otros y sanarán. Entonces aquí aparece todo lo contrario de esa frase que nosotros escuchamos: no digo mi pecado a nadie que sea pecador como yo. Y la palabra de Dios, ¿qué dice? Pero antes en el versículo 13, dice el apóstol: si hay algún enfermo entre ustedes, que llamen a los presbíteros de la iglesia para que recen sobre él, le impongan las manos y lo unjan con el óleo de la salvación. Y sus pecados serán perdonados y la oración de fe sanará al enfermo. O sea que escuchamos muchas frases que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Bueno, pero también podemos buscar ese texto hermoso cuando Juan estuvo bautizando en el desierto, capítulo 1 del Evangelio de Marcos, versículo 4. Dice: se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Toda Judea, toda Jerusalén acudían a Juan, confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río Jordán. Confesaban sus pecados. ¿Ante quién? ¿Ante Dios? Sí, ante Dios, pero había un instrumento humano que era Juan el Bautista. Entonces, cuando nosotros escuchamos esa frase, que muchos dicen y repiten: yo no puedo decir mis pecados a una gente que sea pecador como yo. Pero esa frase la habrán aprendido de la Biblia, ¿o de dónde? ¿O de dónde? Bueno, San Pablo también a nosotros nos enseña grandes cosas en torno a este sacramento de la confesión. Y cuando vemos las enseñanzas de Pablo, a mí me da mucha alegría leer los Hechos de los Apóstoles, me entusiasma, me gusta el texto de los Hechos, ese gran ejemplo que nos da San Pablo. Pues veamos el capítulo 19. Y en el capítulo 19 Pablo se encuentra en una ciudad que se llama Éfeso. Y en Éfeso, que es una ciudad
donde habían mucha práctica de hechicería y de brujería. Pablo entró en un pueblo, capítulo 19, entonces aquí hay muchos brujos, muchos hechiceros, como mismo pasa en nuestros pueblos, en nuestros lugares. Hubo una gente que alguien me preguntó, estaba yo en una peluquería y alguien me dijo, padre, ¿y usted en ese pueblo donde está trabajando, cómo usted se hace con todo esos brujos que hay allá? Y yo le decía, bueno, tratar de que ellos no me metan a brujo también y agarrarme siempre de Dios, porque en nuestros pueblos hay mucha brujería también y mucha gente que cuando quiere lograr algo erróneamente lo que hace es que se va a la casa de un brujo. Asimismo San Pablo predicó y dice el texto de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19 que Dios hacía muchos milagros con los endemoniados por medio de Pablo. ¿Qué sucede? Que cuando Pablo abandona esta comunidad, habían unos que parece que observaban bien lo que ellos hacían y luego intentaron hacer exorcismos usando las mismas palabras que Pablo usaba. Entonces agarraban los endemoniados, intentaban hacer exorcismos y los demonios le decían, a Jesús lo conocemos, a Pablo lo conocemos, pero a ustedes, ¿quiénes son? Eso quiere decir que no todo el mundo puede hacer un exorcismo. Pero en el versículo 18 de este mismo capítulo va a decir, muchos abrazaban la fe y venían a confesar públicamente sus prácticas de hechicería. No pocos habían practicado la magia, traían sus libros y los quemaban en presencia de todos. Palabra de Dios. Hay una condición para confesar los pecados y es primero abrazar y aceptar la fe. Entonces no era todo el pueblo que iba a confesarse, no, eran los que habían aceptado la fe, habían reconocido su pecado y entonces iban a la comunidad y dice, y confesaban sus prácticas públicamente. Al inicio de la iglesia, la confesión era pública, se ponía una penitencia pública. Luego, por el devenir de la historia, los cambios históricos, la confesión se ha pasado o ha quedado de manera privada entre el penitente y el sacerdote, y también la penitencia es privada. Pero lo que quiero resaltar es que para reconocer el pecado, primero hay que abrazar la fe. Entonces una gente que te dice, yo no confieso mis pecados, pues entonces no tiene fe. No tiene fe en la Biblia, en lo que dice la palabra de Dios, no tiene fe en Jesús, no tiene fe en los instrumentos humanos. Hay gente que dice, pero es que es un pecador como yo. Entonces, si el Padre es un pecador como yo, pues la Biblia nunca ha dicho que el sacerdote no es un pecador, que el sacerdote sea un extraterrestre, o que sea un santo, o que ya sea un ángel. No, la Biblia no dice eso, al contrario. Cuando leemos Hebreos capítulo 5, la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, me acuerdo y tengo este texto muy presente porque fue la lectura que elegimos el día de mi ordenación, la segunda lectura. Y entonces en el capítulo 5 va a decir, todo sumo sacerdote, elegido de entre los hombres y nombrado su representante ante Dios. Vamos a escuchar cada palabra, cada palabrita importante. Elegido de entre los hombres, pero nombrado representante de ustedes ante Dios para ofrecer sacrificios por sus pecados. Dice, puede ser comprensivo con los ignorantes y extraviados, porque también él es un pecador. Entonces, él, el sacerdote, es un pecador. Eso está bien. Cuando dicen, pero es que el sacerdote es un pecador. Sí, eso está bien. Eso está bien. Pero porque es pecador puede entender a los pecadores. Así que mucha gente, también dentro de la iglesia, que dicen, ay, no, es que no quiero confesar, no me voy a confesar con ese padre, porque entonces va a saber mis cosas. Pues gran cosa, porque también el padre es un pecador, también tiene pecados, también peca. O sea, lo mismo que tú comes, también comen los demás. No es que tú tienes pecado, que el mundo, solamente tú en el mundo tienes esos pecados. No, también el sacerdote
es un pecador y por eso puede entender a los extraviados, darle la absolución. Él también está sujeto a la debilidad humana y por eso tiene que ofrecer sacrificios, dice el texto, por sus pecados, por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Sigan leyendo este texto porque dice después, nadie puede arrogarse para sí esta gracia. O sea, el sacerdote actúa in persona Christi. No es una gracia mía, no es una gracia de ningún sacerdote, es la gracia de Dios. Dice el propio Jesús, no se atribuyó él. Cristo no se atribuyó él este honor. No es un honor que tengan los sacerdotes. No, es una gracia que Dios, el honor es de Cristo, no de uno. Pues es una frase totalmente errada. Pensar que porque el sacerdote sea un pecador, entonces no podemos ir a confesarnos donde un sacerdote. E incluso siendo él un pecador, la misma Biblia en el libro del Levítico, en el capítulo 21, va a decir, lo tendrás por santo, hablando del sacerdote, no está hablando de otra cosa. Lo tendrás por santo, porque él es el encargado de ofrecer los sacrificios, porque entonces Yahvé es santo. Vamos a leer el texto, vamos a leerlo porque a veces la gente le gusta que le lean el texto tal como está en la Biblia. Levítico 21, vamos a buscarlo. Aquí en Levítico 21 va a decir, lo considerarás santo, porque es el encargado de ofrecer la comida de Dios, celebrar la Eucaristía. Será para ti santo porque yo, el Señor, lo santifico, soy santo. Palabra de Dios. El sacerdote entonces no es cualquier cosa. No, lo tendrás por santo. No dice que él es un santo, pero sí lo tendrás por santo. No porque él se lo merezca, sino porque Cristo lo dice. ¿Por qué lo dice? Porque él le da la gana. Porque es Cristo quien da esta gracia al sacerdote. Entonces te va a encontrar con mucha gente que también va a decir, no, es que yo no necesito intermediario. No necesitamos intermediario. Pues la palabra de Dios también tiene respuesta para eso. Porque el mismo Jesús en el capítulo 17, vamos a ver, Jesús en el capítulo 17 del Evangelio según San Lucas, ¿qué nos dice? En el versículo 11, Lucas 17, 11 dice, yendo de camino a Jerusalén, atravesaba Galilea y Samaria. Al entrar en un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos que se pararon a cierta distancia y alzando la voz le dijeron, Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse donde el sacerdote. Palabra del Señor. El mismo Dios, el mismo Jesús. Y hay mucha gente que dice, no, es que no necesito ir donde un sacerdote. Pero el mismo Jesús les dice, vayan donde el sacerdote. Yo puedo hacer mi obra, diría Jesús. Yo puedo hacer mi obra, pero no quiero hacerla así. Porque necesito la influencia o la vivencia, la intermediación, la gracia de las causas segundas, de los sacerdotes. Es una gracia que Dios da. Dios la da a quien Él quiere, no es a todos. Porque cuando nosotros leemos a Mateo 16, aquí cuando el Señor mandó a Pedro a atar y desatar, estaban por aquella región de Cesarea de Filipo. Y Jesús le pregunta y tiene un diálogo ahí con los apóstoles. Y luego en el capítulo 16, versículo 19, cuando le dice a Pedro, tú eres piedra y encima de esta piedra voy a edificar la iglesia. Y entonces a ti te doy las llaves del cielo. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Jesús está dando esta potestad a su comunidad. No es todo el mundo que tiene la potestad para perdonar en nombre de Dios los pecados. Esta gracia Jesús la da a su comunidad, a los apóstoles. Y los apóstoles, ellos entonces ordenaron a otros obispos, a presbíteros, y también pasaron esa gracia
que el Señor les entregó para atar y desatar. Cuando hablamos de estos verbos, atar y desatar, hay que entenderlos. En griego no se refiere a que alguien ate un camello o un becerrito, por ahí no. En griego tiene que ver con lo que hace el peso de la conciencia, el peso del mal en la conciencia. Una gente que ha hecho un mal, la conciencia está amarrada, está atada. Y Jesús da la potestad para desatar eso. Cuando el sacerdote da la absolución de los pecados, absuelve el pecado, entonces desata eso que estaba ahí amarrado. Es lo que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, Evangelio según San Juan, para los que están llevando apuntes, Evangelio según San Juan, capítulo 20, Jesús, después de la resurrección, se aparece a los apóstoles. Repito, a los apóstoles dio esta potestad, sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les dijo: a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Fue una gracia dada a los apóstoles, a unos pocos. ¿Por qué a unos pocos? Porque así lo quiso el Señor. Dios da la gracia de perdonar con el Espíritu Santo. Fíjense que antes, en el versículo 21, ha dicho el Señor: como el Padre me envió, así también los envío yo a ustedes. Jesús es el que puede perdonar pecados. En el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, con el leproso, con el que estaba paralítico en la camilla, le dice: tus pecados están perdonados. Porque a eso lo mandó el Padre. Pero aquí dice: como el Padre me envió, con la misma misión que el Padre me envió, así también los envío a ustedes, a los apóstoles. Pues alguien que lea la palabra de Dios, que busque la enseñanza en la palabra de Dios, no puede negar jamás que Dios ha dado la potestad en su gracia, en su infinita bondad, a los apóstoles para que perdonen pecados en su nombre, y para que este sacramento de la confesión se perpetúe en el tiempo hasta que Él vuelva. Hasta que Él vuelva. Y la oración sacerdotal de Jesús dijo: Padre, te pido por ellos, pero no solo por ellos, sino por los que por su predicación creerán que yo soy el Señor, el Hijo de Dios. El capítulo 17 del Evangelio de Juan, la oración sacerdotal de Cristo. Pues pidamos a Dios que nos ayude a nosotros ir siempre a la confesión, a dejar esos, vamos a decir, esos malentendidos, esas confusiones, querer tener nuestra conciencia libre. Y esa libertad la da la confesión. Ir donde un sacerdote a confesarse es decidir ser libre, es decidir decirle no a Satanás, al demonio. El demonio te está diciendo: no te confieses, no te confieses, no digas tu pecado, no lo digas, no vayas donde un sacerdote. Pero Jesús te manda: ve donde el sacerdote. La Biblia nos invita a nosotros a ir donde el sacerdote. Y el sacerdote tiene toda la facultad y también la obligación de guardar el secreto, porque eso es algo entre Dios y el penitente, y el sacerdote es un instrumento. Y hay gente que tiene todos esos miedos. Una vez estaba yo en un lugar en Santo Domingo y entonces estaba en una tienda donde venden contenidos electrónicos, se llama Danilo Electrónica, así se llama, en la 30 de marzo. Y una señora con su hija dice: hola padre, ¿cómo estás? Y yo: hola, ¿cómo estás? Y yo he dicho: ¿quién será esta doña? No me acordaba. Y entonces la muchacha dice: padre, ¿y usted no se acuerda de mí? Y yo: no, jamás, no sé, jamás donde te he visto. Y ella dice: mami, qué bueno, el padre no se acuerda de mí, qué bueno. Y yo me quedo: pero ¿y por qué estás tan contenta? Porque yo no me acuerde de ti. Y entonces ella dice: pero usted me confesó en la semana pasada, y si no se acuerda de mí, quiere decir que ya tampoco se acuerda de lo que yo le dije. Pues la gente siempre está con esto de que: ay, si va a conocer, va a saber entonces lo que yo les voy a decir. El sacerdote es un instrumento de Dios. Es un instrumento de Dios. Tampoco está para estar llevando vidas, para decir: ay, mira, ese hermano me dijo eso en confesión.
No, Él está actuando ahí en persona de Cristo, en persona Christi, como si fuera Dios. Y Dios no vive recordando los pecados, no, Dios lo que hace es que los perdona. Cuando a ti te dan la absolución, ya se te libera y el sacerdote no hace otra cosa que ser un instrumento de Dios. Pues que Él te bendiga, que te acompañe siempre a buscar luz en la palabra de Dios para no tener miedo a un sacramento tan sublime, tan hermoso como es el sacramento de la confesión. Que Él te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pido que reenvíes, que compartas este mensaje. Si no has visto los dos primeros, debes ir a ello y verlos también para que tengas el contenido completo. Que la Virgen María te acompañe. Que la Virgen María te acompañe siempre. Amén. Bendiciones.